Hola, mi nombre es Nelly y el mes pasado me pasó algo absolutamente loco. Decir que mi vida ha cambiado por completo sería un eufemismo. Ni siquiera sé cómo poner en palabras lo que sucedió, pero lo intentaré porque esta es una historia que realmente necesito compartir. Honestamente, nunca sabemos qué sorpresas nos oculta la vida en cada esquina. Estaba disfrutando de una vida adolescente normal hasta un día loco. Como decía, soy hija única en una familia estándar de clase media. Supongo que realmente nunca sentí que me adaptaba completamente en casa o en la escuela y tal vez soy un poco rara. Pero no es por mis padres. Quiero decir que me adoran por completo y siempre he sido bastante mimada. Pero, sí, probablemente debería agregar, soy adoptada. Es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, así que nadie necesita sentir lástima por mí. Mis padres murieron poco después de mi nacimiento, en un accidente de coche. Siempre he tenido curiosidad por obtener más información sobre ellos, pero mis padres adoptivos realmente no sabían mucho sobre lo que sucedió. Sin embargo, hay una cosa. No muchas personas saben que fui adoptada porque me parezco bastante a mis padres adoptivos, lo que en realidad me viene bien. Siempre ha facilitado las cosas. Lo único es que son un poco mayores. Recientemente me metí en las artes marciales. Siempre he tenido pasatiempos oscuros y aleatorios, y mis padres siempre me han animado. Todos los lunes, miércoles y viernes, después de la escuela, camino a mi clase de artes marciales. ¡Me encanta! Realmente no puedo explicarlo, pero me hace sentir muy libre y poderosa. También me hace olvidar todas esas cosas incómodas de la adolescencia. Como por qué no tengo muchos amigos y por qué nunca he tenido novio. Durante una de mis clases, salí a buscar un poco de agua de la máquina expendedora y vi a un chico mayor rondando. Hice contacto visual con él, pero rápidamente apartó la vista. Entonces me olvidé de él. Eso es lo que me hacen las artes marciales. Me ayudan a vivir el momento. La próxima vez que tuve clase llovió a cántaros y, por supuesto, olvidé mi paraguas. Estaba corriendo por la acera cuando un coche se detuvo a mi lado y bajó la ventanilla. Reconocí al conductor, pero no pude ubicarlo. Me ofreció acercarme a casa, pero sabía que no debía aceptar esto de un completo desconocido. Pero parecía una buena persona, y yo estaba empapada. Así que después de muchas dudas, acepté. Estaba sentada en la parte de atrás y él me estaba mirando por el espejo retrovisor. Él se rió y me dijo que no me preocupara, que no era un asesino en serie. Pero ¿y si lo fuera? Sus ojos eran sinceramente muy familiares. Me dejó a salvo en casa y me preguntó si me importaría tomar la caja en el asiento de al lado. Necesitaba ser reciclada y no había tenido tiempo. Pensé que era un poco aleatorio que me lo pidiese, pero no quería que se enfadara de repente conmigo, así que lo hice. Dije adiós y corrí adentro para secarme. Mis padres todavía estaban en el trabajo, así que tenía la casa para mí sola. Decidí volver a revisar la caja antes de reciclarla. No estaba vacía. No podía creer lo que estaba viendo. Dentro había cientos de recortes de artículos de periódicos, fotos antiguas y algunos documentos de aspecto oficial que estaban amarillentos por la edad. Eran todos de mí. Yo como un bebé, yo como una niña pequeña, y luego vi algo más. Una foto mía con un hombre y una mujer. Y no es broma, esta mujer se parecía exactamente a mí. Era como mirarse en el espejo. Eso tenía que ser de mis padres biológicos, pero ¿quién era el hombre que me había dado esta caja? ¿Y por qué? Estaba tan abrumada que me quedé sentada mirando. Ninguno de los artículos mencionaba un accidente automovilístico. No mencionaban la muerte en absoluto. ¿Mis padres seguían vivos? Entonces, ¿por qué había sido adoptada? Seguí leyendo y rápidamente se hizo muy claro que había más en la historia de lo que mis padres adoptivos habían contado. Mientras leía, descubrí que mis padres eran adolescentes cuando se quedaron embarazados de mí. Y como provenían de un entorno tradicional y conservador, se les había prohibido quedarse conmigo. Mi madre tenía solo 14 años cuando me tuvo y mi padre tenía 16. No podía creerlo. Yo tenía 14 años ahora. Eso significa que mi madre me tuvo cuando tenía mi edad. Esto era demasiado loco. Algo extraño sucedió después. Me di cuenta de que mi apellido era el mismo que el de mis padres biológicos. Pero ¿por qué también era el mismo que mis padres adoptivos? Todos teníamos el mismo apellido. ¿Era solo una especie de extraña coincidencia? Me sentí enferma. Debajo de las fotos, encontré un artículo polvoriento y no podía creer lo que estaba viendo. Era una foto de mis padres biológicos y mis padres adoptivos, juntos. Exactamente en la misma foto. Luego lo vi. Mis padres adoptivos eran en realidad mis abuelos, pero eso significaba... No, ni siquiera podría pensar en el siguiente pensamiento.
Mis padres adoptivos, que en realidad eran mis abuelos, eran personas horribles y crueles. ¿Cómo pudieron haber hecho esto y ocultármelo? El artículo decía que estaban tan avergonzados de que su hija había quedado embarazada siendo adolescente que la enviaron a un internado y le dijeron que nunca volviera a casa a menos que arreglara su camino. Todo esto había salido en el periódico, pero ni siquiera sabía que mis padres adoptivos habían tenido un hijo antes. Quiero decir que ahora que lo pensaba, tenía sentido que parecieran particularmente buenos para criar a un hijo. Después de todo, lo habían hecho antes. De repente me pregunté quién era mi papá. ¿Eso significaba que él todavía estaba vivo también? Mientras estaba sentada pensando en cómo podía conocer a mis verdaderos padres, mis padres adoptivos entraron por la puerta. Se dieron cuenta enseguida de que algo estaba pasando y antes de que tuviera oportunidad de hablar, mi padre me agarró la caja y salió corriendo de la casa con ella. Bueno, eso hizo. Como si pudiera estar más furiosa. Empecé a gritarle a mi madre. ¡No te puedo creer! ¡Eres una mentirosa! ¿Cómo puedes mentir así? Me dijiste que mi madre murió. ¡Mi madre es tu hija! ¡Esto está muy mal! ¡Eres mi abuela! No podía dejar de gritarle. Se quedó sentada sollozando y dijo que lo había hecho por el bien de su hija y también por el mío. Ella dijo que si las personas hubieran sabido que su hija de 14 años había dado a luz, nuestra familia nunca lo superaría. Sinceramente, no me importaba lo que me dijese. Me sentía muy conmocionada y enferma de que me mintiese acerca de que su hija estaba muerta. ¿Qué clase de enfermo finge la muerte de su propio hijo así? Fui a mi habitación y cerré la puerta. Necesitaba alejarme de estas personas. Mis abuelos, padres adoptivos, ya ni siquiera sabía cómo llamarlos. Mi padre, o debería decir mi abuelo, llegó a casa más tarde esa noche borracho. Podía escucharlos discutiendo toda la noche. Me las arreglé para quedarme una foto de la caja, de mí y mis verdaderos padres. ¿El hombre realmente parecía tan familiar? En medio de la noche de repente me desperté y me di cuenta de que sabía quién era. El hombre de la foto era el hombre que me había llevado a casa. Era él, lo sabía, lo que significaba que había conocido a mi padre. Sentí que mi corazón podía detenerse. Tenía que encontrarlo. No tuve que mirar mucho porque a la mañana siguiente vino a llamar a nuestra puerta. Mis padres no lo dejaron entrar, pero me abrí paso entre ellos y abrí la puerta. Estaba llorando, diciendo que había estado tratando de ponerse en contacto conmigo durante meses. Caímos en los brazos del otro llorando y mis padres se quedaron allí en silencio, congelados. No podía dejar de llorar y dijo que lo sentía, pero que era demasiado tarde. Dijo que mi madre se había estado muriendo por conocerme durante años. Pero ahora esta oportunidad se había ido. No entendí lo que quería decir. Apenas podía entender lo que decía con todas sus lágrimas. Luego nos lo dijo. A mi madre le habían diagnosticado cáncer el año pasado y lamentablemente falleció esa mañana. Sentí que toda mi vida se estaba desmoronando. Mis padres adoptivos, de pie detrás de mí, estaban repentinamente histéricos. Pensé que mi madre iba a tener un ataque de pánico. Su hija había muerto y ni siquiera la habían visto en 14 años. Parecía como algo sacado de una película. No podía ser real. Estos eran mis abuelos y este era mi padre. Y aquí nos estaba diciendo que mi verdadera madre acababa de morir esa mañana. Y que ahora nunca tendría la oportunidad de conocerla. Sentí como si la estuviera perdiendo de nuevo. Cuando era joven tuve que lidiar con el hecho de que había muerto en un accidente automovilístico. Y ahora aquí la estaba llorando de nuevo, esta vez por su verdadera muerte. Y ni siquiera la había conocido. Ese día nos sentamos e hicimos planes para el funeral. Fue lo último que ninguno de nosotros tenía ganas de hacer, pero tenía que hacerse. Aunque mi verdadero padre nunca había perdonado a mis abuelos, ni a mis padres adoptivos, como queráis llamarlos, él sabía que tenía que sentarse con ellos ahora y resolver esto, incluso si era solo por mi bien. Me sentía afortunada de haber conocido finalmente a mi papá, mi verdadero padre. Pero también mi vida se puso totalmente patas arriba. Sabía que tenía que encontrar una manera de perdonar a mis abuelos. Ya estaban sufriendo lo suficiente con la noticia de la muerte de mi madre, y no pensé que serían capaces de hacer frente si me levantaba y los dejaba. El funeral de mi madre fue uno de los momentos más surrealistas de mi vida. Imagina ir al funeral de tu madre, una madre que nunca has conocido. Me aplastó. Fue el día más duro de mi vida. Eventualmente, perdoné a mis abuelos por completo.
y comencé a salir mucho con mi papá. No podía creer lo parecidos que éramos. También amaba las artes marciales. Parecía que mis oscuros intereses no eran tan oscuros después de todo. Entonces, aunque nunca conocí a mi madre, al menos conocí a mi padre, y de alguna manera, supongo que fue una especie de bendición. Ahora tengo abuelos y un papá. Desde pensar que mis padres estaban muertos hasta conocer a uno de ellos y darme cuenta de que ambos habían estado vivos todo el tiempo, bueno, la vida puede ser muy sorprendente. ¿Qué piensas de mi historia? Loca, ¿verdad? Deja tus comentarios a continuación y no te olvides de dar like a este vídeo y suscribirte al canal.